Resumen, libro deseado de todas las gentes, Iglesia Central, Ciudad Obregón, Sonora. Todos los comentarios extras al resumen del libro son contribución personal de cada participante. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, buenas noches, ya sea a la hora que estén viendo este pequeño video. Me ha tocado acompañarlos en el repaso del capítulo de esta semana, que es el capítulo 30 del libro El deseado de todas las gentes, que lleva por título La ordenación de los 12. Así que pues yo traigo, pues es un resumen y también me gustaría resaltar algunas cosas que me parecieron importantes acerca de este libro. Pero los quiero invitar a donde quiera que se encuentren, donde quiera que pues nos estén escuchando, que puedan inclinar los ojos, o si van manejando, que podamos hacer una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te doy muchas gracias por todas las personas que están escuchando esta transmisión, que están viendo este video, Señor. Así también te doy gracias porque nos permites estar con bien, Señor, y nos permites tener la iniciativa de buscar tu presencia. Que esta noche, Señor, tú nos puedas permitir entender el mensaje que tienes preparado, Señor, que nos dejas a través de tu palabra, Señor, y que podamos ponerlo en práctica, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dije, el capítulo de esta semana lleva por título La ordenación de los 12. Y creo que nos habla, pues el título nos dice mucho de lo que va a tratar, que es cuando Jesús eligió a sus 12 discípulos, a los seguidores que iban a continuar su obra cuando él pues regresara al cielo. Y este capítulo está basado en dos citas, dice Marcos 3, 13 al 19 y Lucas 6 del 12 al 16. Y me gustaría leerles Marcos 3 del 13 al 19, que creo que es el que engloba más de lo que se trata este capítulo. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que lo entregó. De esta manera también inicia el capítulo de esta noche. Y lo primero que a mí me gustaría recalcar, que me hizo pensar, acordarme mucho de los clubes y de lo que nos dicen cuando vamos de campamento, es que el capítulo menciona que los campos y las colinas eran los lugares favoritos de Jesús. Dice, Jesús amaba las escenas de la naturaleza. Para él, cada tranquilo retiro era un templo sagrado. No sé si ya han escuchado que nosotros aparte de hacer nuestros requisitos, ¿no?, para los conquistadores, para los clubes al aire libre, nosotros lo que buscamos es desconectarnos de lo que vemos día a día, del trabajo de las personas, del ruido, de todo lo que nos distrae. Ir a un lugar donde no va a haber prácticamente nada que nos distraiga. Así también donde podemos ver las maravillas que Dios ha creado, como pues las montañas, los paisajes, los animales, toda la vida que nos recuerda que Dios es el creador de todo eso y que tiene el control de esas cosas. Eso es lo primero que menciona. Que Jesús solía apartarse, dice, de la confusión de la ciudad a la tranquilidad de los campos, ya que podía reforzar. Recordemos que muchos de los temas de los sermones que Jesús impartió a todos sus seguidores eran al aire libre. Una, porque menciona aquí la hermana que pues no cabían las multitudes que escuchaban a Jesús. Y otra porque era una forma, el estar en la presencia de su creación, era una forma de reforzar el mensaje que Dios quería transmitirles, así también pues de hablarles de Dios el creador. Lo que también podemos rescatar, que es necesario a veces apartarse del ruido de nuestra vida, de todas nuestras responsabilidades, de todos nuestros pendientes, para poder conectar y escuchar realmente lo que Jesús
o Dios desea pues transmitirnos, desea hablarnos, ¿no? A veces podemos decir es que yo oro a Dios y no encuentro respuesta, pero no nos ponemos a pensar en que tal vez Dios me está hablando y yo estoy tan al pendiente de otras cosas que no lo escucho de tanto ruido que hay en mi vida. Entonces, pues dice, por la comunión con Dios en la naturaleza, la mente se eleva y el corazón halla descanso. Es también pues otro mensaje que podríamos pues direccionarlo al sábado, al día de descanso, que es que al despejarnos de todas nuestras cosas de nuestra vida cotidiana, pues podemos hallar paz y descanso en Dios. Menciona al llamado de los discípulos que Jesús los había escogido para enviarlos como testigos suyos para que declararan al mundo lo que habían visto y oído de él. Dice que habían de ser colaboradores con Dios para la salvación del mundo. Y pues solamente para entrar más en contexto, la palabra colaborar significa trabajar juntos para un objetivo en común. Jesús, aunque los discípulos eran sus seguidores, no buscaba él ser tú haces esto, tú haces aquello, el delegar. Sí los direccionó, sí les enseñó, pero él buscaba trabajar en conjunto con los discípulos y que así también ellos trabajaran como un equipo más adelante para poder llevar el mensaje y para poder replicar esas lecciones que Jesús les había transmitido a ellos. Y también menciona que pues el corazón de Jesús estaba lleno de amor por sus discípulos y por las personas que los eligió. Menciona pues el nombre de todos los discípulos, pero hace hincapié en Juan, en Felipe, en Natanael y en Judas, que vamos a mencionarlo pues poco a poco. Primero menciona que Pedro, Santiago y Juan eran los que tenían una relación más estrecha con Jesús y lo que recalca es que estaba casi constantemente con él. Presenciaban sus milagros y oían sus palabras. Y de entre estos tres resalta aún más a Juan, a quien conocemos como el discípulo que Jesús más amaba. Menciona que él tenía un espíritu más receptivo. ¿Qué podemos rescatar de esto? Que se necesita pasar tiempo con Jesús para tener una relación estrecha con él. ¿Cómo podemos? Es como siempre decimos, como una amistad. ¿Cómo podemos decir, es que yo con esta persona soy completamente íntima si nunca le hablo, si esa persona no conoce nada de mí y si yo no conozco tanto de esa persona? Si no he convivido lo suficiente como para decir, es mi amigo, sabes que lo conozco, me agrada, podría confiar en él. Así también depende de qué tanto tiempo le dediquemos a nuestra relación con Dios, es la confianza y la intimidad que vamos a hallar en él. Menciona de Felipe también que pues siempre dudaba de su fe. Dice, no estaba plenamente convencido de la divinidad de Jesús. Aunque a veces podemos decir, no, pues los discípulos la tenían más fácil porque ellos veían los milagros, ellos veían ahí cómo Jesús sanaba a los enfermos, todas las enseñanzas que hablaba, lo tenían pues cara a cara. Aún así, está el ejemplo de Natanael, quien no estaba completamente convencido de que Jesús era el Mesías. En algunas ocasiones él le decía a Jesús, muéstrame qué es lo que me quieres decir y yo voy a creer en ti. Dice, Jesús estaba apenado, aunque Felipe había visto sus obras y sentido su poder, pues no tenía fe. Lo compara con la confianza infantil de Natanael, que dice que prácticamente pues se dedicó y amó a Jesús desde la primera vez que habló con él. Menciona la palabra soportar cuando se refiere a Felipe y cuando se refiere a Judas, y la verdad pues yo le sentí como un poco fuerte al principio el decir, y el divino maestro soportó pacientemente su incredulidad y torpeza, refiriéndose a Felipe primeramente. Creo que aquí podemos recordar que pues Jesús vino pues como a ser uno de nosotros y también sintió todas las emociones que nosotros sentimos. Y pues no sé, nosotros podemos usar esta palabra soportar cuando nos referimos a las personas para algo no tan bueno como es que ya no soporto, ya no la aguanto, ya me cansé. Jesús también lidiaba con las situaciones de los discípulos, pero nunca claudicó con ellos y siguió pacientemente repitiendo las lecciones una y otra vez.
después pasa a hablar sobre Judas Iscariote. Sabemos que Judas, aunque era parte del ministerio de Jesús, no recibió el llamado directamente. Menciona la hermana Elena que dice, con gran fervor y aparente sinceridad declaró, Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Después menciona que las intenciones de Judas no siempre fueron, no eran desde un inicio sinceras, o tal vez sí eran sinceras, pero buscaba algo más que ser parte del ministerio de Jesús. Menciona, Judas creía que Jesús era el Mesías, creía en él, y uniéndose a los apóstoles esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza. Judas se acercó a Jesús creyendo en él, pero creyendo que él podía hacerlo más, que podía resaltar estando con Jesús, que podía ser una persona importante estando con Jesús, y esto fue lo que lo llevó a desear ser parte del ministerio. Ya que los discípulos, dice, anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos porque parecía un hombre respetable. Menciona que Jesús no buscó la ayuda de personas importantes. Tal vez cuando uno desea darse a conocer, pues lo primero que pensaría uno, pues voy a buscar a alguien que la gente ya conozca para hacerme amigo de esa persona, para hacerme cercano a esa persona, y así toda la gente que lo conoce a él me va a conocer a mí. Esa no fue la forma en que Jesús buscaba darse a conocer, por lo que la Biblia no describe que Jesús buscaba el apoyo de los grandes líderes, que no fue directamente a hablar con los reyes, con los sacerdotes más escuchados, sino buscó a personas sencillas y sabemos que de diferentes características que tuvieran disposición a servirle. También pues podemos recalcar de aquí que a veces nos perdemos en el servicio al ministerio de la iglesia, de Dios, porque por la satisfacción que encontramos en decir, esta persona hace muy bien su trabajo, o me gusta que la gente me haga caso, me gusta destacar dentro de la iglesia, cuando ese no es el objetivo de la obra de Dios. Simplemente es pues transmitir su mensaje y transmitir el amor que Él ya vino y nos dejó en la tierra. Dice, la historia ulterior de Judas les iba a enseñar el peligro que hay en decidir la idoneidad de los hombres para la obra de Dios basándose en alguna consideración mundanal, que es lo que mencionaba pues hace un momento. Sin embargo, podríamos decir, bueno, si Jesús ya conocía estas intenciones, ¿por qué no? Jesús no lo iba a rechazar. La hermana menciona que no iba a rechazar a esa alma mientras sintiera un deseo de acercarse a la luz. Judas, aunque no completamente, o sus intenciones no fueron pues completamente buenas al acercarse a Jesús, buscó la presencia de Jesús, tenía cierta disposición en su corazón, y Dios no iba a rechazar esa pequeña disposición que Judas tenía. Lo que pues podemos decir que Cristo no hace acepción de personas, sino que busca trabajar con las personas que tengan esa disposición, con el más mínimo interés, busca colaborar con nosotros. Si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el demonio del egoísmo, y aún Judas podría llegar a ser súbdito del reino de Dios. Si Judas hubiera mostrado una actitud diferente, pues podríamos decir que su historia pues hubiera sido completamente diferente. Si Judas hubiera estado dispuesto a dejar todos esos sentimientos que menciona la hermana, de odio, de egoísmo, de querer destacar, pues hubiera sido parte del reino de Dios, como menciona aquí. Y algo que me parece sumamente importante, que lo voy a leer tan cual, es que dice: Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio si quieren ser disciplinados y aprender de él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. Dios no busca perfección, así como Jesús no buscó a las personas más perfectas, a los que tenían más seguidores en ese momento, a las personas incluso más capaces intelectualmente.
Dios no buscó eso, no buscó la perfección y aún en nuestro presente no lo busca. Busca trabajar con nuestro deseo, con nuestra disposición, sin importar pues todos los defectos que podamos llegar a tener. Otra cosa que creo que es importante recalcar es que se marca una diferencia, la diferencia principal entre un discípulo como lo fue Juan, el discípulo amado, a como lo fue Judas, quien pues al final no pudo seguir en el camino de que Jesús le mostraba, de la forma que Jesús lo indicaba y nos lo enseñó, que terminó pues siendo un representante del enemigo de Cristo, así como lo menciona la hermana, que pues fue vencido pues por la tentación y por esos malos sentimientos que se encontraban en él, que fue el principal motivo pues por el que se acercó a Jesús. Dice que la diferencia principal es la disposición, que si se muestra disposición o la falta de disposición, se pueden obtener dos resultados diferentes. Dice, Judas endureció su corazón cuando le señalaron sus defectos y con orgullo y rebelión prefirió sus egoístas ambiciones y así se incapacitó para la obra que Dios quería darle. Jesús tenía creo que buscaba el cambiar a Judas y el poderle dar esa participación en el ministerio, que es lo que menciona aquí, pero él mismo se incapacitó al preferir esos malos sentimientos, el preferir sus ambiciones para poder llevar este trabajo que Dios iba a darle. Dice, todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús los llamó a su servicio y pues Judas no era la excepción y Juan tampoco era la excepción. Vino pues a estar más íntimamente asociado con Jesús y su naturaleza no era manso y sumiso. Lo menciona que Jesús fue llamado por Jesús como los hijos del trueno, tenían un carácter fuerte que era pues como decimos nosotros, mecha corta, que se enojaba muy rápido, se ofendía muy rápido, pero la diferencia es que abrió su corazón a la influencia divina y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las obras de salvación. Judas endureció su corazón y Juan abrió su corazón y de esta manera se obtienen dos resultados diferentes: el poder trabajar para la obra de Dios y el poder hacer los milagros que Dios desea que hagamos, y el alejarnos de toda la gloria que podemos hallar en el servicio de Dios. Menciona que Jesús reprendía, dice, a sus discípulos y no se apartó de ellos por causa de debilidades y errores. Cristo les ayudó a transformar su carácter y es lo mismo que busca hacer hoy en día por nosotros. No se aleja al ver que nos equivocamos en su obra porque sabe que somos humanos, sabe que somos pecadores y no espera perfección, no espera que nosotros estando, digámoslo así, pues creo que el ejemplo más claro de servir que tenemos a veces es ser parte de un ministerio de la iglesia. Entonces, Dios no es de que, ya te equivocaste, ¿sabes qué? Pues eras director, eras consejero, eras director de este departamento, no lo sé, y te equivocaste, ya no puedes servir en mi obra. Dios no es así, Él nos da esas segundas oportunidades y más aún nos ayuda a perfeccionar el carácter, nos ayuda a mejorar para poder mejorar el servicio que nosotros otorgamos a su obra, siempre y cuando estemos dispuestos a pues recibir esas reprimendas, por así decirlo, que es lo que nos ayuda pues a forjar el carácter, ¿no? Dice, mientras que Cristo habitase en su corazón no habría disensión. Y menciona también la importancia del amor, de tenernos los unos a los otros. Cristo es el gran centro y ellos, los discípulos, se acercarían el uno al otro en la proporción que se acercasen al centro, que era Jesús. Para servir necesitamos unidad y pues el amor es clave para poder obtener esa unidad en el cuerpo de Dios, que es la iglesia. Entre más nos acercamos a Dios, es imposible no amar al prójimo. Entre más estamos en la presencia de Dios y nos contagiamos de su amor, creo que es imposible que, si de verdad eso está haciendo un cambio en nuestra vida, no se vea reflejado en el trato a los demás, en el trato al prójimo.
Y ya para finalizar, dice, Cristo no elige a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, hombres de pasiones iguales a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Busca hombres pues con disposición que busquen aceptar esos cambios necesarios para poder servir de manera adecuada y poder pues gozar el servicio de Dios. Y pues para empezar, deberemos reconocer que Cristo puede cambiarnos, no quedarnos con el decir, es que pues yo tengo muchas imperfecciones, es que yo no soy capaz de esto. Si Cristo te llama es porque sabe que puedes o te va a ayudar a que puedas hacerlo. No nos deja solos, así como nunca dejó a los discípulos. Busca la cooperación, dice, con el divino poder del hombre, que es lo que nos hace eficientes para bien. Y está dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros, como lo hizo con los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Cristo. Igual, por último, dice, somos llamados a buscar a alguien que está en igual peligro. A veces pues vemos difícil es que decir cómo me voy a parar al frente a dirigirnos a los hermanos, cómo le voy a hablar a alguien que no conozco. Dios no nos pide que salgamos a las calles en sí a hablarles a gente desconocida. Dice, busca a alguien como tú. A personas, hay almas afligidas por la duda, cargadas de flaquezas, débiles en la fe e incapaces de comprender al invisible. Pero un amigo a quien puede creer que viene a ellos en lugar de Cristo puede ser el vínculo que corrobore su temblorosa fe en Cristo. Nuestras experiencias pueden ayudar a otras personas, a personas iguales que nosotros. Si eres universitario, personas que te cargan con las mismas frustraciones que tú. Si estás en tu trabajo, puedes encontrar una persona que sufre por el mismo estrés laboral que tú, que tiene otras necesidades de familia, necesidades económicas, personas con las que podamos simpatizar, así como Jesús empatizó con esas personas a las que les llevaba su mensaje. Y nuestra experiencia, el decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo sé que estás frustrado por esto y por esto y por esto, pero yo también lo he vivido y sabes, la presencia de Dios me ayuda a mejorar esto en mi vida, o Dios ha hecho estos cambios en mi vida que me han hecho para bien. Busquemos a personas igual que nosotros, porque el hombre debe ser el medio de comunicación de Dios con el hombre. Y cuando nos entregamos a Cristo en una consagración de todo el corazón, los ángeles se regocijan de poder hablar por nuestras voces para revelar el amor de Dios. Dios no nos deja solos, no nos encomienda y dice, pues ahí te la echas, pero sirve, ¿no? Dios está con nosotros, dice, ve, habla sobre mí y yo voy a estar contigo. No debemos preocuparnos por lo que vamos a decir en esos momentos que se nos presente la oportunidad de hablar del amor de Dios, porque Cristo va a mandar a sus ángeles y estará con nosotros para poder transmitir su amor de la mejor manera. Espero que pues hayamos podido reflexionar en este capítulo, en estos pues diversos mensajes, la verdad, que yo encontré al estudiar el capítulo, que podamos ponerlos en práctica y que podamos tomarlos como consejos que nos deja Dios para poder mejorar en su ministerio y en el compartir la obra, el amor de Dios con los demás.